Hermanos, muy buenos días. Que la paz de Dios sea con ustedes. Hoy vamos a estudiar un maravilloso tema de las Sagradas Escrituras. Es la continuación de Apocalipsis capítulo 13. En ocasión anterior estudiamos Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 al 3. Hoy continuaremos del versículo 3 en adelante. Voy a orar, hermanos, y para eso voy a postrarme. Les suplico que me acompañen en la oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Bendito Dios, que al abrir tu santa y bendita palabra, nosotros seamos iluminados por tu Santo Espíritu. Padre, explícanos el sentido correcto y real de las Sagradas Escrituras. Que Jesucristo y este crucificado sea una realidad para nuestra vida. Ayúdanos a levantar en alto tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar entonces, hermanos, una porción de la palabra de Dios. Vamos a situarnos en el libro de Apocalipsis, capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13 habla acerca de las bestias, tanto de la que sube del mar como la que sube de la tierra. Leeré nuevamente desde el versículo 1 en adelante, pero comenzaré en el versículo 3 porque el video del versículo 1 al 3 ya está colgado en mi canal de YouTube. Y esta es la continuación, como quien dice, este sería el tema número 2 de Apocalipsis capítulo 13. La bestia que sube del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombres de blasfemias. La bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. Una de sus cabezas parecía herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia. Nosotros sabemos que en la interpretación adventista, esta bestia que sube del mar representa al papado. Y aquí en la escritura nos dice que esa bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en la ocasión anterior habíamos hablado de que las 7 cabezas se refieren a Babilonia, a Medo-Persia, a Grecia, que tiene 4 cabezas: Casandro, Seleuco, Lisímaco y Ptolomeo. Ahí tenemos ya 6 cabezas, y después del imperio griego viene el imperio romano, y ahí es donde el imperio romano, que es el dragón, que el imperio romano está simbolizado en la Biblia por el dragón. Habíamos comentado en la ocasión anterior que el dragón representa tanto a Satanás como al imperio romano. Y el versículo dice que el dragón le dio su poder y su trono y su gran autoridad. ¿A quién? A la bestia. La bestia simboliza el papado. Eso quiere decir que Satanás ha trabajado a través del dragón, el imperio romano. Trabajó a través de la bestia, el imperio papal, y trabajaría a través del falso profeta, que representa al protestantismo apóstata, al protestantismo que tiene mucho de su origen en las iglesias caídas dominicales de los Estados Unidos. El protestantismo era un ángel de Dios, pero cayó de la gracia y se convirtió en un ángel caído a semejanza
de los ángeles caídos anteriores, como son el judaísmo, que se convirtió en judaísmo rabínico, y el cristianismo, que se convirtió en catolicismo romano. Esos ángeles caídos son los que luchan contra Dios y contra su pueblo. Fueron en un tiempo ángeles de Dios. El judaísmo fue un ángel de Dios. Cayó de la gracia, se convirtió en judaísmo rabínico. El cristianismo apostólico fue un ángel de Dios. Cayó de la gracia, se convirtió en el catolicismo romano. El protestantismo fue un ángel de Dios. Cayó de la gracia y se convirtió en un ángel caído. Y cuando la Escritura dice que la bestia que vi era semejante a un leopardo, eso simboliza a Grecia. Su pie como de oso, eso simboliza a Medo-Persia. Y su boca como de león simboliza a Babilonia. Entonces aquí Juan, el apóstol Juan, que está viviendo alrededor del año 81, está la hermana Juay dice que 50 años habían pasado desde la crucifixión de Cristo. Eso lo dice en el libro Hechos de los Apóstoles. Si sumamos 50 años a la fecha de la crucifixión de Cristo, nos damos cuenta que Cristo fue crucificado en el año 31. Más los 50 años que ella dice, 50 años habían pasado desde la crucifixión de Cristo, quiere decir que fue en el año 81 cuando Cristo se le apareció y se le reveló a Juan allá en la isla de Patmos. Entonces Juan está viendo una profecía, está viendo el levantamiento del papado como un poder perseguidor que heredaría la cultura, heredaría la forma de guerrear, heredaría todo lo que las otras bestias le habían heredado. Por eso la bestia que ve Juan tiene, dice, lo vuelvo a leer, la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso y su boca como de león. Y dice que el dragón le dio su poder y su grande autoridad. El papado heredó las formas no solo del paganismo de Babilonia, el paganismo de Medo-Persia, el paganismo de Grecia, el paganismo de Roma. El papado heredó hasta sus formas de lucha. Por ejemplo, el Imperio Romano, habíamos comentado en ocasión anterior, que tenía una forma de hacer la guerra y que era mediante la tripleta. Primero había una línea de soldados, después había otra y luego otra. Primero luchaban los de frente, cuando estos se cansaban, venían los de atrás, relevaban a los que estaban enfrente y estos que estaban enfrente pasaban hasta la tercera fila. Los que quedaban en segundo lugar eran los que iban a relevar a los que se quedaron en lugar de la primera fila. Era un esquema de una tripleta. Primero unos, estos se cansaban, pasaban hasta atrás, luego los otros pasaban enfrente, los que estaban atrás pasaban en segundo lugar, y así es que se convertía en una tripleta. Luchaban los de frente, se quitaban, entraban los de atrás, se quitaban, entraban los que estaban hasta atrás, y entonces así descansaban, mientras los otros ejércitos guerreaban de manera que no había orden y a veces entre ellos mismos se lastimaban. A veces eran más soldados los que estaban en contra del ejército romano, pero los romanos lo vencían por la estrategia que manifestaban. Bueno, mire bien esto. La Iglesia Católica heredó esta forma de lucha del Imperio Romano. La Iglesia Católica primero te manda a una de las órdenes católicas que tiene. Por ejemplo, te puede mandar a los franciscanos y luego te manda a otra orden, a los dominicos, por ejemplo, y al último te manda a los peores, a los más, al campeón del papado, a los jesuitas. Primero llegan los franciscanos, luego pueden llegar los dominicos y luego llegan los jesuitas. No llegan juntos, no, trabajan así, porque son inteligentes para hacer el mal. Así dominaron a México y así dominaron a muchas partes. Primero llegan los franciscanos, luego los dominicos, luego los jesuitas, la tripleta romana, ellos la homologan, son muy vivos para conquistar. Se meten, se camuflajean, se pueden llegar casi como a disfrazar
Hay una fotografía de un jesuita que traía ropas chinas como si fuera un chino más. Allá en la Gran China, dice, ahí está el sacerdote católico jesuita que trae ropas chinas, para que los chinos lo vean que es uno más de ellos. Pero detrás de ellos llevan el jesuitismo, un poder cruel y perseguidor que fue la Iglesia Católica llevado a su extremo. Los jesuitas no tienen compasión de nadie ni de su propia familia. Ellos tienen como finalidad llevar al Papa a que domine el mundo, y todo aquel que se le oponga es estrangulado, matado, como se pueda. Pero los jesuitas, los que le han estorbado han sido todo aquel que se oponga a los jesuitas, son aniquilados. Ya Napoleón lo dijo, que los jesuitas no son meros monjes abad, sino que son soldados de un ejército. O sea, dominan el arte de matar, de persuadir, de mentir, y dinero tienen a su disposición de sobra. Han desarrollado habilidades como las que desarrollaron los mártires, que soportaban frío, calor y todo. En la Biblia, aquí está la Biblia, aquí está. Y hay un libro maravilloso, un aceite extra, el aceite de las lámparas, la santa palabra de Dios, el aceite de las lámparas, y aquí está el aceite extra, tesoros de vida, el conflicto de los siglos, historia de la redención. La verdad saldrá a la luz, y Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. El testimonio del Padre y el testimonio del Hijo. El aceite para las lámparas, la santa palabra de Dios, y el aceite extra, tesoros de vida. Y el dragón le dio su poder, su trono y su gran autoridad. El dragón simboliza al Imperio Romano. Este versículo se cumplió con mucha veracidad y certeza cuando Constantino el Grande se fue de Roma y le dejó Roma al papado. Constantino se fue para Constantinopla, porque esa ciudad lleva su nombre porque fue fundada por Constantino, o fue fundada en honor a Constantino. Así como Alejandría fue fundada en honor a Alejandro Magno. Entonces, el dragón tenía su trono en Roma. Y el emperador romano se fue de ahí a Constantinopla y le dio su trono a la bestia. Pero no solo le dio su trono, su poder y su grande autoridad. Hubo un tiempo que hubo un gobierno cesaropapista. Y en el concilio de Nicea, en el año 325, el emperador romano y su gabinete estaban trabajando juntos con la naciente iglesia papal. Y fueron los que construyeron esa torre de Babel moderna, en donde todos tenían que postrarse ante ese ídolo del Nabucodonosor moderno, que en ese momento estaba representado por Constantino el Grande. Este nuevo Nabucodonosor que se está levantando ahorita se llama Donald Trump, y también va a levantar una imagen en honor al domingo. El domingo no es el día señalado por Dios en la Santa Palabra. Este nuevo Nimrod, Donald Trump, este nuevo Nabucodonosor, este nuevo Constantino, que hasta en sus presentaciones de IA, de inteligencia artificial, se hace una imagen donde aparece su rostro de Donald Trump y aparece Constantino. Constantino en el año 321 impuso una ley dominical: descansen todos en las ciudades, pero en el campo pueden seguir trabajando en el venerable día del sol. Eso es lo que está por acontecer. Eso va a suceder en los Estados Unidos cuando Donald Trump
o su gabinete, o el Congreso estadounidense, o alguno de estos que se levante en algún momento determinado, instituyan la ley dominical so pena de muerte. Se volverá a repetir la historia cuando Juan el Bautista fue decapitado. Herodes es símbolo de los Estados Unidos. Herodías es símbolo del papado. Salomé es símbolo del protestantismo apóstata estadounidense. Y Juan el Bautista es símbolo de la iglesia adventista del séptimo día. La iglesia adventista del séptimo día en los Estados Unidos está a punto de pasar una persecución que nunca se ha visto en los Estados Unidos, tal persecución solo comparable con la persecución que hizo el papado. Por eso el mensaje es: salid de Babilonia, pueblo mío. Todos aquellos que creen el mensaje del tercer ángel y están viviendo en los Estados Unidos, bien harían en salir huyendo de allá. A.T. Jones, Alonzo Trevier Jones, escribió: llegará el día en que muchos querrán salir de Estados Unidos y serán capaces de dar la vida por salir de ahí, pero no podrán. Cuando se instituya la ley dominical, no va a entrar como ley dominical so pena de muerte, no. Se va a instituir así a semejanza de cuando Herodes que festejaba su cumpleaños. Los Estados Unidos cumplen años el 4 de julio de cada año. Así que por la profecía yo he llegado a entender que será un 4 de julio que se va a instituir la ley dominical, pero no se va a instituir como pena de muerte, como so pena de muerte al principio, no. Se va a instituir la ley dominical como día de la familia, día del medio ambiente, día de la unidad, de la armonía, de todo lo bonito. Así va a entrar la ley dominical. Muchos morderán ese anzuelo. Pero ese será el momento, esa será la señal para huir de los Estados Unidos. Si alguno quiere ir hacia Alaska, que vayan hacia Alaska, allá está el frío. Si quieren ir hacia Groenlandia, hacia Canadá, no sé, vayan a donde guste. Pero la voz del Señor les habla a través de mí. Huyan hacia un lugar donde estén alejados de la influencia estadounidense. Porque cuando la ley dominical entre, so pena de muerte, serán buscados para ser asesinados todos aquellos que guarden el sábado. Muchos vendrán del judaísmo, del catolicismo romano, del presbiterianismo, de las iglesias anglicanas, y guardarán el sábado del Señor, guardarán los 10 mandamientos. Porque la ley de Dios es el carácter de Dios. Una vez una mujer, unos hermanos adventistas le hablaron acerca de la ley de Dios y del sábado. Y ella, como era católica, fue y le preguntó al sacerdote católico: oiga, sacerdote católico, ¿qué cosa es la ley de Dios? Y este lindo sacerdote católico le dijo: mira, hija, la ley de Dios es la vida de Cristo. Esa mujer le dijo: pero ¿cómo, sacerdote? Sí, mira, hija, si te inventaron los adventistas del séptimo día, vete con ellos. Ellos adoran conforme a la Escritura. Sacerdote, pero usted, yo ya aquí estoy, yo ya no puedo salir, yo tengo que hablarle a esta gente para llevarlos a una relación con Cristo. Qué lindo sacerdote que reconoció que la ley de Dios está vigente y que el sábado es el día del Señor, no el domingo. Cristo, cuando resucitó, no se levantó y dijo: amados hijos míos, por haber resucitado yo el primer día de la semana, ese será el día de reposo. No, Cristo no dijo nada de eso. Al contrario, en Apocalipsis, el último libro que aparece en la Biblia, dice en Apocalipsis 14, 12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Ahora, pero respecto al versículo que dice, que está en el versículo 2, la segunda parte del versículo 2 dice: y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. El papado vino a ocupar el lugar que tenía el emperador romano, o el imperio romano. Y así como el imperio romano persiguió a la iglesia cristiana, a la iglesia apostólica, así el papado persiguió por 3 años y medio proféticos a la iglesia verdadera, a la iglesia del desierto. Porque el papado vino a ser el anticristo, porque así como Cristo predicó 3 años y medio, el papado como anticristo también predicó 3 años y medio proféticos, que son 1260 años, desde el 538 después de Cristo hasta 1798. En el 538 las tribus arrianas ya habían sido destruidas.
Ya habían sido destruidos los vándalos, los érbulos y los ostrogodos. Los poderes civiles de la época del 530 y tantos elevaron al papado como el pastor del cristianismo, cuando eso en la Biblia no lo fundamenta. Entonces, el papado ha venido a hacer una obra proféticamente semejante al tiempo que Cristo predicó. Cristo predicó 3 años y medio, y el papado también por 3 años y medio predicó un evangelio del terror. Cuando el papado ejerció el poder, mataba a quien quería. Millones de verdaderos hijos de Dios fueron martirizados, cosas horrendas. En la Escritura habla claramente cómo fueron perseguidos los hijos de Dios. Y aquí en este maravilloso libro, El conflicto de los siglos, que bien le haría a un judío leerlo, bien le haría a un católico leerlo, bien le haría a un presbiteriano, un pentecostés, a un evangélico, a historiadores leer El conflicto de los siglos. No es el único libro que habla de los horrores que la Inquisición romana hizo, no, pero es un libro que Dios inspiró a la profeta Elena G. de White, y esta mujer plasmó ahí lo que el Señor le dio. Muchos la acusan de plagio, pero el cristianismo está representado por David. El judaísmo está representado por Saúl. Saúl, cuando murió, le dejó su lugar a David. Cuando David murió, le dejó su lugar a Salomón. Saúl representa al judaísmo, David representa al cristianismo y Salomón representa al adventismo. David quiso construirle un templo al gran Jehová, al Dios vivo y verdadero. Pero Dios mismo le dijo: tú no me vas a construir un templo porque tú has derramado mucha sangre. De la misma manera, el David espiritual del cristianismo, allá en Bohemia, hizo la defensa de la ciudad y hubo guerra, hubo derramamiento de sangre. Los ejércitos papistas llegaban a Bohemia queriéndola conquistar y lo único que hacían era que perdían y le dejaban más riqueza. Bohemia se enriqueció a base de que los ejércitos papales quisieron destruir esa ciudad. El cristianismo no construyó la doctrina del santuario celestial, no. Así como el Salomón verdadero, el Salomón de carne y hueso, construyó un templo conocido como el Templo de Salomón, así la iglesia adventista, como el Salomón espiritual, construyó la doctrina del santuario celestial, de que en el libro de los Hebreos dice que hay un templo en el cielo donde entró Cristo, nuestro sumo sacerdote. Eso es verdad, eso no es invento de los adventistas. En la Biblia dice que hay un templo en el cielo y Moisés construyó el tabernáculo conforme al modelo que se le mostró. El tabernáculo, el templo que levantó Dios, no el hombre, que levantó el Señor, no el hombre. Entonces hay un templo donde oficia Cristo delante de su Padre. Y así como en el santuario del tabernáculo de Moisés y los levitas, así Cristo oficia allá. Acá había diariamente un servicio diario en la mañana y en la tarde, que simboliza la mañana antes de Cristo y la tarde después de Cristo. El sacrificio de Cristo cubre los dos periodos, el periodo antes de Cristo y el periodo después de Cristo. En Cristo está cubierto toda la oportunidad para salvación, desde antes de que Él inició su ministerio hasta después que Él lo terminó. Todavía somos beneficiados por el sacrificio de Jesús. Los judíos bien harían en estudiar más a fondo las profecías para ver que ese que crucificaron ellos, instigando a los romanos a que lo clavaran a la cruz, porque los romanos no tuvieron intención de matar a Cristo, fue porque los judíos, en su codicia de poder, mataron al hijo que le fue enviado a la viña. Habían matado a los enviados, a los profetas, terminaron matando al hijo. El Señor está a punto de derramar su ira sobre el mundo, pero antes enviará un mensaje. Lo ha enviado por diferentes personas, por diferentes iglesias, y también me ha tomado a mí para que yo le hable al pueblo, para que le hable acerca de las verdades. Algunos creerán, otros no, pero yo tengo que entregar el mensaje. Entonces, cuando David le heredó a Salomón los materiales preciosos, Salomón no plagió a David, porque David se los entregó de corazón. Asimismo, la iglesia judía, la iglesia apostólica, le heredó los materiales a la iglesia adventista. Y esos materiales preciosos, con esos materiales preciosos,
la hermana White escribió la última fase del mensaje del tercer ángel, porque el mensaje del tercer ángel viene en Apocalipsis 14, 6 al 12, pero el mensaje del tercer ángel es toda la Biblia, porque proféticamente en la historia redentiva hay tres grandes ángeles: el judaísmo, el cristianismo y el adventismo. Esos son los tres grandes ángeles de Dios. Esos son los tres grandes ángeles que Dios tiene, esos tres grandes querubines de gran envergadura: el judaísmo, el verdadero judaísmo que practicó Moisés, el cristianismo que practicaron los apóstoles y el adventismo que practicaron los pioneros y la propia Elena G. de White, E.J. Waggoner y A.T. Jones y muchos hombres de Dios. El Señor está a punto de iluminar la tierra con su gloria, con ese ángel que va a enviar, que es el Espíritu Santo. Y la ley de Dios y la cruz de Cristo se verá claramente. Y se cumplirá la palabra que dice: el conocimiento y la gloria de Dios cubrirán la tierra como las aguas cubren el mar. Esta es la oportunidad de arrepentimiento. Si usted es judío, viva el verdadero judaísmo. El verdadero judaísmo es aquel que cree en Cristo, en el enviado de Dios. Si usted es católico, viva el verdadero catolicismo. El verdadero catolicismo es como lo vivió la iglesia apostólica, que se reunían los sábados, guardaban los mandamientos. El catolicismo, cuando comenzó, guardaba en el sábado, porque el catolicismo es lo que queda de la iglesia apostólica. Los católicos no adoraban imagen, se bautizaban en los ríos. En las primeras iglesias católicas que se han encontrado, se encuentran bautisterios grandes, no el agua bendita que le echa el sacerdote, es un engaño. Los líderes que están ahorita de frente al judaísmo son impostores. Netanyahu no representa el verdadero judaísmo. El judaísmo rabínico es una perversión del verdadero judaísmo. El catolicismo romano es una perversión del verdadero cristianismo. El protestantismo apóstata que está ahorita no es el verdadero protestantismo. Y hay de nosotros los adventistas del séptimo día si el adventismo que estamos viviendo no es el verdadero adventismo que Dios le dio a los pioneros y al linaje de White. Por eso tenemos que escudriñar por nosotros mismos para ver si no estamos siendo engañados. Pues Satanás siempre protesta, siempre iba a protestar. Ahora, el Señor me reveló a mi entendimiento por el escudriñamiento de su palabra, de que cuando la Biblia dice en el versículo 2 de Apocalipsis capítulo 13, cuando la Biblia dice en la segunda parte del versículo 2 de Apocalipsis 13, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad, no nada más representa el momento que Constantino el Grande le dio o le cedió Roma al papado, no. Mire bien, por favor, porque eso me lo reveló el Señor y yo se lo comento, se lo digo a usted y usted considere. El Señor me reveló a mi entendimiento, por la iluminación de su Santo Espíritu, por la escudriñamiento de su palabra y por la meditación en los eventos proféticos, que cuando la Biblia dice, y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad a la bestia, también simboliza el momento cuando Cristóbal Colón llegó a la Náhuatl, o a lo que conocemos como México, que en ese tiempo le pusieron ellos la Nueva España. El dragón simboliza a Satanás, el ángel caído, pero el dragón también simboliza al Imperio Romano. Pero el Señor me reveló que el dragón también simboliza al paganismo. Y aquí en la Nueva España, en el Anáhuac, la Nueva España fue el nombre que le pusieron los españoles. Pero en el Anáhuac, como lo conocían los nativos de aquí reinaba el paganismo. Cuando los sacerdotes católicos llegaron y evangelizaron a aquellos pobladores de México, de este continente americano, los lugares que eran consagrados a la adoración de los ídolos prehispánicos, los católicos construyeron templos sobre las iglesias católicas, sobre los templos paganos. Ahí también se cumplió que el dragón, es decir, el paganismo, le dio su lugar, le dio su poder, su trono y su grande autoridad a la bestia. La bestia es el papado, tanto en Europa como aquí en América. Y entonces aquí se hizo
una reproducción o una imagen de lo que el papado representaba allá en Europa. Y entonces aquí en México empezó a reinar la bestia. El catolicismo romano es la bestia, el papado. Entonces aquí en México el papado empezó a emerger, y después de Roma, Italia, después de Roma, México se convirtió en el lugar más católico del mundo. Y ahorita, al día de hoy, el lugar más católico del planeta es México. México es el lugar más católico que hay en todo el planeta. Ni siquiera en Roma hacen el Vía Crucis, y aquí en México, en Iztapalapa, venga para que vea cómo alguien carga la cruz, es azotado, y esa representación se lleva a cabo. La representación de cómo Cristo fue perseguido. Ayer los hermanos católicos tenían a la espera de sábado para domingo de la resurrección de Cristo, porque ellos así lo creen. Unos hermanos hermosos, unos hermanos unidos, unos hermanos lindos, pues son lo que queda de la iglesia apostólica. Un católico no es cualquier persona. Yo soy adventista del séptimo día, pero yo fui católico hasta los 10 años de edad, pero yo no fui cualquier católico. Yo no fui romano, yo fui católico apostólico, pero nunca me postré ante las imágenes. En una ocasión mi madre vendía comida, mi madre descansa en paz, mi padre también, pero mi madre vendía comida y yo fui al campo, era católico, y había una reunión a nivel nacional, y ahí había venido un sacerdote emblemático y representativo del catolicismo romano aquí en México, apellidado Chenchachoma. Yo tenía 10 años y me fui hacia la reunión. Era una reunión a nivel nacional de todo México. Imagínense la cantidad de hermanos católicos que había ahí. 2 campos, el de fútbol y el de béisbol juntos. Cada uno de esos campos mide alrededor de 90 metros por 60 de ancho. Estamos hablando de 2 hectáreas. Fácilmente cabían ahí 5,000 personas o más. Yo entré a esa reunión, y en el momento que yo entré, mi madre pues no me dijo nada, porque mi madre era católica. Yo fui encaminado en los pasos católicos. Ya luego de los 10 años en adelante vine al adventismo, porque Dios así lo quiso, por la providencia de Él. Pero eso no significa que los hermanos católicos no sean hijos de Dios por creación. Dios quiere que sean hijos de Dios por redención. Al igual los adventistas son hijos de Dios por creación, pero Dios quiere que los adventistas sean hijos de Dios por redención, por fe en Jesús. Tanto católicos como adventistas se van a salvar por la fe en Jesús. Pero la fe en Jesús no está en oposición a los mandamientos, ¿no? Porque los mandamientos son: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Quien ama a Dios sobre todas las cosas no tiene dioses ajenos, no se postra ante las imágenes, no toma el nombre de Dios en vano, y guarda el verdadero día de reposo de Dios. Pues son los 4 mandamientos que honran a Dios. Y los otros 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos mandamientos son a favor del prójimo. Y eso lo demanda Dios del judío, del católico, del adventista y de todo aquel que cree en el gran Jehová, creador de los cielos y la tierra. Eso del amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo no nada más lo demanda Dios de los adventistas. Esos 2 grandes mandamientos son un resumen, un condensado de los 10 mandamientos. Ahora, lo que el Señor quiere es que la gente vuelva a la verdadera fe una vez dada a los santos. Así como el Espíritu Santo está en Dios y está en su Hijo, así la ley de Dios está en el Padre, está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo. La ley de Dios es importante. La ley de Dios es que mantiene el planeta estable. Un día Dios va a darles a los impíos lo que ellos quieren, los va a complacer, les va a retirar su ley. Cuando Dios retire su ley de aquí el planeta Tierra, la ley es la que controla todo lo que pasa, las demás leyes menores. Cuando la ley de Dios se retire, va a haber caos en el planeta, va a haber choque, los volcanes van a hacer erupción, el mar se va a salir, las carreteras se van a partir, va a haber accidentes por todos lados, el hombre va a lamentar haber despreciado la ley de Dios. Dios está a punto de complacer a aquellos que odian su ley, se las va a retirar,
y nada más va a proteger a sus hijos, los que han honrado su ley. Es el que verdaderamente cree en Cristo, hace lo que Cristo hizo, porque Cristo dijo: me complazco en ti, tu ley está en medio de mi corazón. Y los salmos lo dicen. Y el Salmo 119 es el más largo de la Biblia. Me puedo preguntar yo, usted o cualquiera. Orad sin cesar es un versículo corto y se toma en cuenta. Decía, oremos sin cesar. Así dicen los grandes maestros del cristianismo, del judaísmo. Oremos sin cesar. Los judíos oran, los cristianos oran. Pero podemos preguntarnos, oye, ese versículo es uno de los más pequeños que hay en la Biblia. Igual el Salmo 117. Oye, pero el Salmo 176, el Salmo 119, perdón. El Salmo 119 tiene 176 versículos. Y el Salmo 119 comienza diciendo: dichosos los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dichosos los que guardan sus testimonios y con todo el corazón lo buscan. Los que andan en sus caminos no practican iniquidad. Tú encargaste que tus mandamientos sean muy obedecidos. Ojalá que mis caminos sean constantes en la obediencia a tus preceptos. Entonces no tendré de qué avergonzarme al considerar todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprenda tus justos juicios. Tus preceptos guardaré. No me abandones jamás. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¡Qué maravilla! En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Alabado sea Jehová. Enséñame tus preceptos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me deleito en seguir tus testimonios por encima de toda riqueza. En tus mandamientos medito, considero tus caminos. Me deleito en tus estatutos, no descuidaré tus palabras. Haz esta merced a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos para que pueda ver las maravillas de tu ley. Peregrino soy en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Mi alma se consume deseando tus juicios en todo tiempo. Tú reprendes a los soberbios, a los malditos que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí la deshonra y el menosprecio, porque guardo tu testimonio. Aunque príncipes se sentaron y hablaron contra mí, tu siervo meditaba en tus normas, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Abatido estoy hasta el polvo. Reanímame conforme a tu promesa. Mis caminos te conté y me respondiste. Enséñame tus normas. Hazme entender el camino de tus mandamientos y meditaré en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Fortaléceme según tu palabra. Aléjame del camino de mentira. Dame la gracia de tu ley. Elegí el camino de la verdad. He puesto tus juicios ante mí. A tu testimonio me mantengo adherido. Señor, no me avergüence. Por el camino de tu mandamiento correré, porque tú has ensanchado mi corazón. Enséñame, Jehová, el camino de tus preceptos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento para guardar tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. Inclina mi corazón a tus testimonios, no a la ganancia egoísta. Confirma a tu siervo tu palabra, dirigida a los que te temen. Quita de mí el oprobio que temo, porque buenos son tus juicios. Anhelo tus mandamientos. Vivifícame con tu justicia. ¿De dónde va a salir la justicia? De la ley de Dios, que está en medio de Cristo. De Cristo emana la justicia que emana de Dios. Venga a mí tu constante amor, Jehová, tu salvación, conforme a tu dicho, y podré responder al que me reprocha, que en tu palabra confío. Jamás quites de mi boca la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Yo obedeceré siempre tu ley. Por toda la eternidad andaré en libertad, porque busco tus mandamientos.
Hablaré de tus testimonios ante los reyes, no me avergonzaré. Me deleitaré en tus mandamientos porque los amo. Alzaré mis manos a tus mandamientos que amo y meditaré en tus preceptos. Recuerda la palabra que diste a tu siervo en la que me has hecho esperar, en mi consuelo, en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Los soberbios se burlan mucho de mí, pero no me aparto de tu ley. Señor, recuerdo tus juicios antiguos y me consuelo. El furor se apodera de mí a causa de los impíos que dejan tu ley. Tus estatutos son el tema de mis cantos, en el lugar de mi peregrinación. Señor, en la noche recuerdo tu nombre y guardo tu ley. Esta es mi suerte, guardar tus mandamientos. Tú eres mi porción, Jehová, he prometido obedecer tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón. Sé bondadoso conmigo conforme a tu promesa. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuro sin demora a guardar tus mandamientos. Aunque los lazos de los impíos me aprisionen, no olvidaré tu ley. A medianoche me levanto a darte gracias por tus justas leyes. Soy compañero de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. Señor, de tu constante amor está llena la tierra. Enséñame tus preceptos. Has hecho bien a tu siervo, Jehová, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque confío en tus mandamientos. Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado. Qué lindo. Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, pero ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Aunque los soberbios forjaron mentira contra mí, guardo de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como sebo, pero yo en tu ley me deleito. Bueno me fue haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. La ley de tu boca es más preciosa para mí que miles de monedas de oro y plata. Tu mano me hicieron y me formaron. Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque esperé en tu palabra. Señor, conozco que tus juicios son justos, que conforme a tu fidelidad me afligiste. Que tu constante amor sea ahora mi consuelo, como prometiste a tu siervo. Venga a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado. Sin embargo, meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Desfallezco ansiando tu salvación, sin embargo, espero en tu palabra. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? Aunque estoy como un odre expuesto al humo, no olvido tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo juzgarás a los que me persiguen? Los soberbios me han cavado fosas y no obran según tu ley. Todos tus mandamientos son verdad, sin causa me persiguen. Ayúdame, casi me extirpan de la tierra, sin embargo, no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu constante amor y guardaré los testimonios de tu boca. Para siempre, Jehová, permanece tu palabra en el cielo. Tu fidelidad permanece para todas las generaciones, igual que la tierra que tú fundaste. Por tu orden subsisten todas las cosas hasta hoy, porque todas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, ya hubiera perecido en mi aflicción. Jamás olvidaré tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, pero yo atiendo tus testimonios. A toda perfección veo límite, pero cuán inmensos son tus mandamientos. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me han hecho más sabio que mis enemigos, siempre me acompañan. Más que a todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Y el verso 100 del Salmo 119 dice, más que los ancianos he entendido, porque guardo tus mandamientos. Todavía faltan 76 versos más
que exaltan la ley de Dios, ley que Cristo exaltó durante su vida. No deje que lo engañen, hermano católico, no deje que lo engañen, hermano cristiano, evangélico, presbiteriano, pentecostés. Cristo exaltó la ley en su vida. Hermanos judíos, claman a Dios por el Mesías ya vino, conforme a la profecía de Daniel capítulo 9, que en otro momento la estudiaremos. El Señor envía un mensaje, y ese mensaje dice así, y con esto termino. Después de eso vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Eso es lo que está aconteciendo y eso es lo que hoy se está cumpliendo. Así como Cristo dijo, esta palabra se ha cumplido hoy cuando habló de que el Espíritu de Dios me ha ungido para predicar buenas nuevas a los pobres. El ángel de Apocalipsis 18:1 ya está descendiendo y hoy aquí, en estas palabras que le hablé, el Señor hizo llover parte de la lluvia tardía que va a venir en una lluvia como un diluvio de parte de Dios y del cielo. Hermano, que la paz de Dios sea con ustedes, que Dios los bendiga.